Muy buen día a todos, chicos. Algo importante que hay que checar es la aplicación del examen. ¿Se acuerdan que les había comentado la primera sesión? Que obviamente al finalizar los temas, al finalizar las 3 semanas, tiene que haber la aplicación del examen. Entonces el examen tiene que ser hoy por la tarde, hoy más tarde, no sé, o tarde noche, como a ustedes les convenga más. No sé si que no tengan ningún impedimento, o mañana lo más tarde temprano que se pueda. No sé qué les parezca, qué opinión tienen, chequenlo, piénsenlo, podemos aplicarlo hoy por la noche, no sé, a las 8 de la noche, 7 de la noche, 9 de la noche, les libero el link y ustedes lo presentan, o el día de mañana, no sé, a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, no sé, los horarios laborales que tengan, dependiendo si les conviene o no les conviene, o lo presentan el día de hoy. Necesito cerrar, bueno, necesitamos cerrar calificaciones el día de mañana más tardar. Todavía tengo chance, podemos tener oportunidad el día de mañana. No sé qué opinión tengan al respecto. Buen día. Yo de mi parte no tengo ningún problema con el horario, ya sea hoy o mañana, pero no sé los demás compañeros. Ok, Carlos, muchas Hola, gracias. buen día. Buen día, Lili. Naye. Bueno, a mí se me complica hoy porque trabajo hasta la noche, entonces más conveniente sería para mí mañana, Para igual ti. pues en la tarde. Ok. ¿Para qué es? ¿Para el examen? Sí, para el examen, Marlene. Ah, bueno, no importa, yo no tengo problema con hacerlo cualquier día, puede ser hoy o mañana. Ok, perfecto, gracias, Marlene. Buenos días, yo tampoco tengo problema en hacerlo mañana o hoy. Estaría bien para mí. Ok, Ángela, muchas gracias. Rocío. Buenos días. Yo Y por cuestión de Lilian. trabajo sí me sería más conveniente mañana en la tarde noche, hoy en la noche. Hoy en la noche o mañana tarde noche. Ajá. Ok, perfecto. Por mí no hay ningún problema, puede ser cualquier día. Ok, Rocío. Bueno, ahora nada más definimos el día. O sea, ya nada más 2 de ustedes son los que se les complica el día de hoy, por decir, no sé, si quieren que se los aplique hoy más tarde, no sé, a 9 de la noche, no sé si les parezca, o nos esperamos mañana, no sé, como a las 5 o 6 de la tarde, como ustedes indiquen. Pues creo que es a Nayeli, ¿verdad? La que se le complica hoy, entonces a lo mejor que ella nos marque la pauta. Pues sí, se me complica un poquito. Um, Naye, ¿se te complica el día de hoy? sí, es que todo el día trabajo hasta la noche. Hasta en la noche. Sí, y pues Después, ya más o menos termino como 9:30 o 10. ok, correcto. Lilian, ¿tienes algún inconveniente por decir el día de hoy también? Igual que Naye. Para mayor comodidad en cuestión, por ejemplo, de tiempo, Ajá. sí sería, se me haría más fácil mañana, porque ya estoy completamente libre por la tarde. Ok, Sí. perfecto. Entonces, lo aplicamos el día de mañana sin falta, mañana lunes. La hora, ¿les parece bien a las 5 de la tarde? Sí. Sí, por mí está perfecto. Ok. 5 de la tarde. Carlos, Rocío. Sí, sin Sí, problema. está bien. Ok, 5 de la tarde. Y que tenga una objeción el día de mañana a las 5 de la tarde, que tenga algún impedimento, que esté trabajando o algo por el estilo. Marlene, ¿no hay problema, Marlene? Mañana a las No, no 5 de la tengo ningún tarde. problema, no, a la hora que sea. Ok, correcto. Nos faltan todavía, que serán 4 compañeros, pero casi 2 no se conectan. Nos faltarían otros 2. Lo checamos. Pero ya está la mayoría. Entonces, mañana lo aplicamos a las 5 de la tarde. Mañana a las 5 de la tarde les libero el link
no es tan complicado realmente, es unas 10 preguntas nada más. Va a estar obviamente ya cargado a la plataforma de Classroom, son 10 preguntas, puede ser de opción múltiple, falsos o verdaderos, y yo creo que no les va a tomar ni media hora, lo mucho yo creo que es media hora lo que se van a tardar en contestar el examen. No sé si tengan alguna duda, chicos, o algún comentario. No. No. Correcto, entonces así quedamos, ya nos pusimos de acuerdo. ¿Los trabajos que encargó son para hoy? ¿A las 6 marcaba allí o no? Sí. Ah, ok. Sí, los trabajos, obviamente necesitamos tenerlos desde antes porque nos están indicando que tenemos que cerrar calificaciones el día de mañana, más tardar el día de mañana. Entonces, ok. Ahorita en el lapso que tengan de 20 minutos también vamos a checar con esos trabajos. Obviamente cumplimos la parte de ponderación de tareas e investigaciones. Cerrar nada más la parte de actividades. Te les pongo algunas actividades muy sencillas, no tan rebuscado, nada más para cumplir con el requisito, para obviamente que cuadren su evaluación final directamente en la plataforma de Classroom. Ok. Correcto, entonces vamos a continuar con los temas que nos hacen falta. Obviamente pues no los vamos a, por el tiempo y por la premura, tampoco nos vamos a alcanzar a ver todo. El examen viene de lo que alcancemos a ver realmente. O sea, no va a venir otra cosa que no hayamos visto. Ok, les comparto pantalla, chicos. De hecho, nos quedamos en la parte de la constitución de sociedades mercantiles. O sea, son temas, el tema en derecho mercantil es demasiado amplio. Sí. Está muy, muy amplio. Faltan varios temas en sí. Falta la cuestión de créditos, falta la cuestión de operaciones mercantiles también. Digo, este tema es demasiado amplio. Entonces, estábamos viendo la parte de la constitución de las sociedades mercantiles, cómo se constituyen, cómo se forman. Obviamente sabemos que hay un contrato social, obviamente pues hay actas constitutivas, dependiendo, como habíamos comentado anteriormente, si sea una SA, una SDRL, una sociedad cooperativa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la estructura constitutiva de una sociedad, obviamente, ¿qué es lo que debe de contar? El acta constitutiva o la estructura que se mantenga directamente al momento de darnos de alta dentro de, en este caso, al momento de constituir una empresa. Primero, pues antes que nada, obviamente los nombres, nacionalidad, domicilio de las personas físicas o morales que la vayan a constituir, el objeto de la sociedad, su razón social o denominación, la duración que va, obviamente, pues, de una empresa, pues se supone que la iniciamos o la empezamos para un tiempo indeterminado. Pero pues obviamente puede haber empresas que probablemente nada más se estipulen o se aperturen por algún tiempo muy definido porque son directamente a lo mejor una actividad no muy poco convencional. Obviamente, si es en ese caso, obviamente vamos a poner la duración, el importe del capital social con el que se va a empezar, obviamente la expresión de cada socio, que aporte el dinero, cuánto va a aportar cada socio, los nombres, bienes, todo se va a conjugar, etcétera, etcétera. El domicilio de la sociedad, o sea, de la empresa, el domicilio fiscal, la manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las facultades de los, en este caso, de los administradores, nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar la firma social, o sea, el representante legal, su debido efecto, la manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdida entre los miembros de la sociedad, el importe del fondo de reserva, los casos en los que las sociedades haya de disolverse anticipadamente y las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la elección de los liquidadores
cuando no haya en este caso sido designados anticipadamente. Todas esas fracciones le podemos denominar, son los que por lo mínimo debe de incluir un acta constitutiva al momento de dar inicio a una empresa. Lo demás, se le ponen cosas más, cosas menos, deben de ser obviamente en común acuerdo por todos los miembros que van a integrar la sociedad. Obviamente va a ser de carácter una persona jurídica, porque pues, así se les denomina las sociedades mercantiles, y está basado en el artículo 2 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que se otorga personalidad jurídica a las sociedades mercantiles inscritas en el registro público también del comercio, y también aquellas que sin haber cumplido ese requisito se exterioricen como base frente, en este caso, a terceros. Entonces, quedan registradas, se da de alta el acta constitutiva también. Ok, también podemos ver algunos estatutos donde obviamente tiene que dar determinado toda la parte de los miembros. Obviamente, en cuestión de los estatutos, constituye la ley suprema de la sociedad mercantil y sirve para regular su estructura, organización y funcionamiento de los órganos sociales y de los propios socios también. Vemos también la parte de la representación, o sea, los socios que en este caso establecen el contrato de sociedad, específicamente en sus estatutos sociales, el nombramiento de aquellas personas que llevarán la carga de representación de la sociedad. O sea, estamos viendo muy desglosadamente, muy rápidamente, obviamente, todos los puntos que debe de contener el acta constitutiva, que son los más importantes. Después, cómo se disuelven y se liquidan las sociedades, en este caso, cómo es la disolución cuando ya no va a existir una empresa. Primero, en este caso, la disolución es toda agrupación cuando nace debe prever su fin de manera anticipada. En el caso de las sociedades mercantiles, los socios en sus estatutos establecen los motivos por los cuales será disuelta, y a falta de ellos, obviamente, pues nos vamos a acatar lo que nos diga la ley, nos vamos a pegar para la disolución de sociedades mercantiles. En esta disolución puede ser parcial o total sin afectar su personalidad jurídica, la cual se mantiene para efectos de su liquidación. Entonces, eso viene, la base legal es el artículo 242 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Hay un tipo de disolución, como lo vimos, parcial o total. La parcial es cuando uno de los socios decide dejar de participar en la sociedad, rompiendo el vínculo que la una a ella mediante el retiro, porque sea voluntad de todos los socios excluir a uno de ellos, o bien por causa de muerte del socio. O sea, lo estamos deslindando de la sociedad, o en este caso algún socio falleció. Cuando es total, se da como paso previo a la extinción, destinándose toda actividad social a la liquidación de su patrimonio. Entonces, cuando es total, obviamente lo que queda de la empresa, todo se reparte, si así se estableció, en partes iguales, dependiendo del tipo de sociedad de la que estén registrados, o en base a su capital social que hayan aportado. Obviamente hay muchas causas de disolución, muchísimas tipos de disolución, vimos dos, pero causas, pues, puede haber muchísimas en este caso. Las que están apegadas a la ley se encuentran establecidas en el artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y como algunos ejemplos podemos tener estas: por expiración del término fijado en el contrato social, por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar consumado, por acuerdo de los socios tomado de conformidad con el contrato social y con la ley, porque el número de accionistas llegue a su inferior al mínimo que esta ley establece, o porque las partes de interés se reúnen en una sola persona, por la pérdida de 2/3 partes del capital social. Puede llegar a ser también una disolución cuando alguno de los socios dice, o sea, a lo mejor ya no quieren tener la empresa, ya no quieren formar parte de la empresa, entonces puede ser que alguno de los socios o una persona externa a ellos, pues les dé, en este caso, les pague su aportación, y en lugar de tener
cuatro socios. En este caso, pues nada más va a haber una persona que es la persona, la dueña, entonces le va a pagar su parte, obviamente la aportación del capital social que inicialmente implementaron o aportaron, les paga y obviamente pues se van retirando de la sociedad y es una forma de disolución de la sociedad. Algunas causas particulares de la disolución son aplicables exclusivamente a la sociedad en nombre colectivo, con bandita simple y por acciones, siendo reguladas por el artículo 230. La sociedad de nombre colectivo se va a disolver salvo pacto en contrario por la muerte, incapacidad, exclusión o retiro de uno de los socios o porque el contrato social se rescinda respecto a uno de ellos. Entonces hay un caso ahí en la cuestión de comandita simple, cuando es, en este caso, cuando aplica la disolución. ¿Cómo es la liquidación? La liquidación, conforme al artículo 334 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, va a consistir en percibir los créditos de la compañía, o sea, toda la liquidación del activo, y en extinguir las obligaciones contraídas, según vayan, en este caso, venciendo, liquidación del pasivo, busca pues la extinción completa de la sociedad mercantil y tiene por objeto concluir las operaciones sociales pendientes, cobrar lo que se adeuda a la sociedad, pagar lo que ella deba, vender los bienes de los socios y practicar el reparto del patrimonio social entre los socios. O sea, cobramos lo que nos deben, pagamos obviamente las deudas que tengamos todavía vigentes y obviamente pues ya después de eso pues también se van a vender los activos fijos, todos los activos que tengamos y después se va a hacer una repartición de todos los bienes por partes iguales, así o dependiendo de la sociedad que se haya iniciado en un principio. ¿Cómo es el proceso de la liquidación? Obviamente el proceso por el que se da fin a la sociedad mercantil consta de 3 etapas. Primero, la realización de una causa de disolución, la liquidación y después la división del patrimonio social. Entonces, este proceso va a culminar con la extinción como un ente jurídico, previa a la liquidación que de la misma se realice. La sociedad mantiene su personalidad jurídica únicamente para efectos de su liquidación. Una vez realizada, se cancela la inscripción del contrato social y de esa forma liquidamos la sociedad mercantil. Existen también las fusiones y transformación de sociedades mercantiles. En México hemos visto este tipo de cuestiones últimamente, en cuestiones de fusiones, ya lo hemos visto con varios bancos y lo hemos visto en este caso con empresas, con supermercados también, con algunos grupos que primero se fusionan y en este caso primero se reparten o contraparte adoptan los nuevos nombres y después uno termina absorbiendo a la otra compañía también. Primero definimos qué es una fusión. Obviamente es un procedimiento por el cual 2 o más sociedades mercantiles se unen jurídicamente en una sola, ya sea que ésta esté previamente constituida y se forma una nueva. Podemos poner un ejemplo. Anteriormente, no sé si recuerdan el banco Bancomer, así se denominaba Bancomer, después fue BBV a Bancomer y hoy en día simplemente es BBVA, ya dejó de existir. Obviamente Bancomer, en su momento, pues obviamente debió de haber sido pactado, primero una fusión y después obviamente alguna absorción, a lo mejor simplemente las personas que estaban todavía con acciones o que pertenecían a una asamblea de accionistas, dado caso de Bancomer, a lo mejor ya no quisieron continuar, o BBV simplemente compró, obviamente toda la parte proporcional de Bancomer, y pues hoy a la fecha, pues Bancomer ya desapareció del mapa mercantil, ya simplemente es BBV. También otro banco, Banamex, antes era Banamex, hoy es Citibanamex, se fusionó también con Citigroup. Uno de los supermercados, el supermercado Soriana también, sigue siendo igual Soriana, sigue manteniendo el nombre, pero también pertenece ya a un capital americano, que es el capital de Citigroup también. Entonces ahí no ha cambiado la denominación social,
Habría que checar cómo están fusionados en ese aspecto. Simplemente nada más aportó capital social el grupo en base a algunas acciones, o realmente en determinado momento va a perder o se va a culminar el nombre de Soriana. Algunos, obviamente, antecedentes de las cuestiones en funciones. Obviamente hay desarrollos históricos que han transcurrido durante varias etapas. El primer movimiento ocurre en los Estados Unidos en la década del siglo pasado, cuando diversas empresas horizontales se unieron en una sola para dominar el mercado en este aspecto. Hay segundos movimientos que se dieron en la década de los 50 en Europa, se fusionan de forma vertical con el principal objetivo de asegurar materia prima. Y un tercer movimiento se ubica en la década del neoliberalismo, o sea, en los 80s, cuando se hizo inoperante la diversificación de las empresas y florecieron las empresas que se ofrecían varios bienes y servicios. Obviamente las fusiones pues deben de ser benéficas para ambos o ambas empresas, 1, 2, 3 empresas, dependiendo obviamente la magnitud de la fusión. Lo más común que estamos llegando a ver hoy en día es que a lo mejor existe una empresa que está manufacturando, que tiene la materia prima, o manufactura, transforma la materia prima, y esa materia prima le es muy importante, en este caso, a otra empresa para obtener un producto terminado. Entonces, obviamente, para reducir costos y obviamente beneficios para ambas empresas, pues se fusionan y así las dos sacan un producto terminado, y de esa manera pues una obtiene el beneficio de que obviamente su materia prima siempre va a estar en constante compra o en constante manufactura, y pues obviamente la empresa que tiene el producto terminado y lo va a sacar a la venta, pues obviamente va a tener el respaldo de que siempre va a tener la materia prima para seguir produciendo, en este caso, su producto o servicio. Entonces, es de lo que normalmente ahorita se están viendo muchas fusiones a nivel globalizado. Hay supuestos, obviamente, en una fusión. La doctrina se ha establecido que existen dos supuestos para la fusión. La integración consiste en dos o más sociedades mercantiles que integren su capital social en una nueva, y un segundo llamado incorporación, y hace referencia a que una o más sociedades se fusionen con otra que sea de creación anterior a la fusión también. Entonces, esos son los dos supuestos de una fusión: una integración o una incorporación. Tenemos fusiones por absorción. Obviamente, la fusión por absorción es una fusión pura en la cual una empresa se une a otra que ya existe. Después desaparece, transmitiendo todo su patrimonio a la incorporada. Por ejemplo, tenemos aquí el Banco Serfín, nos ponen como ejemplo Banco Serfín. Ya había citado otro banco que fue Bancomer. Serfín se unió a Banco Santander, y para formar Santander Serfín, y por último quedar como Banco Santander, que fue obviamente lo mismo que le pasó a Bancomer. Exactamente lo mismo le pasó a Serfín en su determinado momento. Anteriormente había un banco que se llamaba Serfín. Su logotipo era una aguilita. Entonces, se fusionó con Santander, y después Santander absorbió completamente a Serfín. Otra forma de fusionar es por creación. Nos dice: la fusión por creación existe cuando dos o más sociedades que se han unido obviamente desaparecen para conformar una nueva sociedad mediante la aportación de sus patrimonios. ¿Alguna clasificación de las fusiones? Obviamente las fusiones se pueden atender en diversos criterios, y vamos a mencionar algunas en este caso, como pueden ser la clasificación. La primera de ellas, según el punto de vista del mercado, pueden ser horizontales, verticales o conglomerados. Una forma horizontal son las que se dan entre dos o más empresas del mismo giro con una jerarquía del mismo nivel. Eso es cuando es una fusión desde un punto de vista del mercado horizontal, una fusión horizontal. Una fusión vertical son las que se dan entre empresas que, teniendo el mismo giro, tienen niveles jerárquicos diferentes. Y por último, pues obviamente los conglomerados se dan entre grupos de sociedades mercantiles que no tienen relación directa en su empresa. Entonces,
Esa es la clasificación por medio de una vista del mercado. Tenemos otra clasificación según su forma de asociarse, y obviamente este criterio de clasificación se desprende de las formas que pueden adoptar fusión mencionadas anteriormente. Aquí tenemos que puede ser por integración, que son las fusiones que se crean en una nueva sociedad, cancelando el registro de las anteriores, o por incorporación o absorción, por la que no se crea un nuevo ente, sino que uno forma parte del otro. Y ya vimos también ejemplos de absorción. Y en México pues tenemos varios ejemplos de esos de absorción. Tenemos otra clasificación según las causas de fusión. Obviamente las causas que pueden inducir a las empresas a la fusión son el orden económico, cuando se intenta suprimir la concurrencia, por cuestiones técnicas, cuando se trata de complementar las actividades de ciertas empresas, y cuestiones financieras que dependen de la entidad de capitales e intereses. Y por último tenemos las legales, que son el resultado de una fusión efectuada por disposición de la ley. Entonces son esos tres tipos de clasificación en cuanto, obviamente, las fusiones. La más común ahorita que se pueden denominar son por integración o por absorción también. Puede haber horizontales y verticales. Las demás clasificaciones o ejemplos casi no es muy concurrido en ese aspecto. Tenemos algunos efectos de que se fusionen las empresas, unos efectos. Obviamente, al inicio de los efectos de la fusión se tiene como regla general que surtirá sus efectos después de 3 meses, en este caso como plazo después de la fusión. Es un plazo establecido por el legislador con el fin de que los terceros relacionados con las sociedades ejecuten las acciones procesales conducentes de la inscripción del Registro Público de Comercio, pero establecen ciertas excepciones que son el precio del pago de todas las deudas de las sociedades que pretenden fusionarse, si se constituye el depósito de su importe en una institución de crédito o constare el consentimiento de todos los acreedores también. Entonces tienen un plazo, una vez se fusionan, 3 meses, para también empezar a liquidar o a pagar todas sus cuentas, si en este caso así son pretendido por todos los accionistas. Hay unas que pues realmente pues sí, simplemente siguen su caudal o su marcha normal, pero pues otras sí, en cuestión de tiempo, si se toman los 3 meses para empezar, pues obviamente a funcionar bien ya como una fusión, y obviamente ya hubo un cambio de denominación social también, y obviamente pues tienen que reincorporarse a la cultura mercantil nuevamente. Entonces los acreedores, una vez que estén enterados de eso, deben de esperar el tiempo establecido, el plazo establecido en esa forma. Hay una cuestión que se le denomina también escisión. Señala en este caso Amado Atié en el 2002 que la escisión de las sociedades se da cuando una empresa decide extinguirse y divide la totalidad de su activo y capital social en 2 o más partes que serán aportados en bloque a otras sociedades de nueva creación, o bien cuando sin extinguirse aporta una parte de su activo, pasivo y capital social a otras sociedades de una nueva creación. Obviamente esto está regulado por el artículo 228, obviamente bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en este caso el 15A del Código Federal Código Fiscal de la Federación también. Puede haber una escisión parcial o una total. La parcial existe cuando la sociedad, en este caso escinde, transmite parte de su activo, pasivo y capital a uno más escindidas sin que se extinga. Y la total es cuando la sociedad escindente transmite la totalidad de activos, pasivos y capital a 2 o más, en este caso escindidas, más escindidas a extinguiéndose. Obviamente pues hay empresas que dicen, ok, ya me voy a extinguir, entonces tracedo o traslado mi capital a otra empresa que probablemente no se va a extinguir. Entonces es legal hacer esas situaciones también.
Hay otra cuestión cuando existe la transformación dentro de las sociedades mercantiles. Nos dice que es un fenómeno jurídico por medio del cual una sociedad mercantil cambia su estructura asignada por otra de las reconocidas por la legislación, conservando su personalidad jurídica. Alguna cuestión de transformación nos dice Mantilla Molina en 1996 que la sociedad conserve su personalidad significa que no hay extinción de una persona y creación de otra. Los efectos de la conservación de la persona jurídica de la sociedad, además obviamente se menciona que son los derechos y obligaciones de la sociedad como para con terceros continúen con la nueva sociedad, además de que los socios posean en la nueva sociedad derechos proporcionales a los que se poseían anteriormente. La ley establece que las sociedades podrán transformarse en sociedad de capital variable. Para esto se denota un craso error en opinión de los varios autores que, como anteriormente hemos definido, la transformación consiste en el cambio de la estructura jurídica de una sociedad para transformar una diferente. En cambio, al hablar del capital fijo variable, se hace referencia a la modalidad que adapta el capital en forma de sociedad. Hay empresas que cambian de denominación social o que cambian de giro. Entonces, a esto se refiere la transformación. A lo mejor normalmente muchas veces lo hacen para rescindir las antigüedades o realmente alguna cuestión que estén jurídicamente hablando estén realizando mal en una cuestión de declaraciones de impuestos. Entonces las empresas normalmente se transforman, se dan de baja la denominación y se dan de alta con una nueva denominación, pero son las mismas personas, es la misma gente, es el mismo giro. Aquí nos dicen que también pueden cambiar el giro, la manufactura también, a lo mejor fabricaban y entonces ya no van a fabricar, fabricaban y vendían, ya no van a fabricar y nada más se van a dedicar a la venta o simplemente a lo mejor algunas cuestiones pueden cambiar en cuestión de un capital fijo, un capital variable y eso las obliga obviamente a cambiar la denominación social y por eso va a existir una transformación en su defecto. Ok, chicos, no sé si tengan alguna duda, algún comentario hasta aquí o algo que quieran aportar. Antes de meternos de lleno, cómo se constituyen las diferentes sociedades. ¿Alguna duda o algún comentario? Cuando en este último apartado que veíamos desciende la empresa y que continúa o cambian de giro, ¿toda la plantilla laboral la tienen que liquidar o sigue quedándose con ellas y se respeta antigüedad? Va a depender de la situación jurídica de la empresa. Muchas veces las empresas lo hacen como una artimaña. Lo ideal cuando hay una fusión, en este caso, es de que obviamente los empleados sigan igual. Conozco muchas empresas que así lo han manejado. Cuando existe una fusión, una transformación, siguen respetando la antigüedad, pero con una nueva denominación social. Le dan esa opción al trabajador muchas veces de decir, ¿sabes qué? Te respetamos o quieres que te liquidemos en su totalidad y obviamente pues vamos a empezar de cero. La obligación en este caso es continuar intactamente su antigüedad como tal, a excepción de que el trabajador diga, ¿sabes qué? No, quiero que me liquides, porque pues ya saben que las personas dicen, bueno, pues dinero, ok, dinero, lo prefiero ahorita, preferirlo después, siempre y cuando pues, me mantengan en mi trabajo, y hay personas que sí las liquidan y empiezan una nueva relación laboral con las nuevas denominaciones. No por ende quiere decir que no haya empresas que se pasen, ¿no? Obviamente que se brinquen la ley en ese aspecto y que digan, ¿sabes qué? Pues hazle como quieras, va a ser una nueva empresa, te voy a liquidar y hasta aquí llegó la relación laboral. En este caso, no te voy a contemplar. Hay empresas que conozco realmente, también conozco, hay empresas que se fusionaron o cambiaron de denominación social y no respetaron la antigüedad obviamente, del trabajador. Por ley no es válido, pero pues ya saben muchas veces que por
ignorancia, el desconocimiento de las mismas personas aceptan, obviamente, algunos convenios no establecidos o malamente que dicen, ok, no te voy a respetar la antigüedad, pero te voy a respetar en tu trabajo. Entonces, con tal de seguir teniendo trabajo, pues acepto las condiciones que me está dando la empresa. Pero lo legal, repito, es de que sigan manteniéndose en su mismo puesto y en este caso, obviamente, su mismo sueldo también y su misma antigüedad. Okay. Ya las artimañas que utilice cada empresa, pues obviamente si las personas o los empleados lo permiten, pues ya va a depender de ellos. Okay. ¿Alguna otra duda o otro comentario, chicos? ¿Nadie? ¿Ninguno? Ok, correcto. Entonces, vamos a ver la cuestión de sociedad anónima, a qué se refiere directamente. Ya habíamos visto parte de esto, lo que es una sociedad anónima, lo que es una sociedad en comandita simple, lo que es una sociedad obviamente cooperativa. Vamos a verlos muy rápidamente, muy rápido y muy específico. Obviamente la sociedad anónima es aquella sociedad mercantil cuyos titulares lo son en virtud de una participación, obviamente en capital social, a través de documentos llamados acciones, las cuales pueden diferenciarse entre sí por su distinto valor nominal o por los diferentes privilegios vinculados a estas, como por ejemplo la percepción o un dividendo mínimo, y los accionistas no responden con su patrimonio personal en las deudas de la sociedad, sino únicamente hasta el monto del capital aportado. Obviamente hay sociedades donde normalmente si quiebra la sociedad o si tienen diferentes cuestiones de deudas, pues el capital de vida de las personas, pues obviamente es absorbido. En este caso no, se deja muy, muy determinado. Ok, ahorita continuamos, les voy a mandar el nuevo link por el grupo de WhatsApp y estén atentos a las actividades que tengan que realizar, chicos, de favor en la plataforma. Ahorita se las voy a publicar rápidamente. Ok, gracias. Nos vemos en un ratito más. Gracias a ustedes.